Perfecto. Ok, bueno, pues entonces continuamos con el segundo bloque. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a meternos un poquito más a detalle ahí de lo que realmente es el tratamiento. Ya estuvimos hablando ahorita en el bloque anterior de pues el intestino irritable, la fisiopatología, cómo podemos distinguirla per se. Bueno, ahora sí, y ahora a lo que realmente entramos los nutriólogos, ¿no? Evidentemente, la dieta baja en FODMAPs, que en los años más recientes se ha hablado más al respecto de ello, pues vamos a tocar este tema, ¿no? Primero que nada, vamos a hablar, así como estuvimos hablando, desde lo más básico hasta lo más específico, y en el bloque siguiente, más específico todavía, que es donde ya vamos a ver el tratamiento per se, ¿no? Pero antes de entender el tratamiento hay ciertas cosas que tenemos que comprender, ¿ok? Y esto incluso sirve para, ¿qué me van a decir, no? Porque muchas veces, no sé si tenían ahí las clases de historia y todo esto, que muchas ocasiones uno piensa de que no, no me sirve para nada, que no sé, bueno. Siempre sirve aprender esto, incluso para justificarle al paciente el por qué se va a empezar a hacer un tratamiento. Son todas esas pequeñas herramientas las cuales nosotros tenemos que empezar a recapitular para empezar bueno, ya para darle un tratamiento y justificar realmente el por qué se están haciendo las cosas. Así que el contenido que vamos a estar viendo es el concepto de la dieta baja en FoodMaps. Vamos a ver de qué se trata a grandes rasgos el protocolo de la dieta baja en FoodMaps. Después, posteriormente, en el siguiente bloque, vamos allá a ver más específicamente los criterios que se tienen que considerar para evaluación nutricional y algunas ventajas y desventajas que tiene también la utilización de la dieta baja en FoodMaps. Primeramente, pues hablando del concepto per se de la dieta baja en FoodMaps, ¿de acuerdo? Pues bueno, todos sabemos, o creo yo, que la gran mayoría de nosotros estando aquí presentes y pues evidentemente estamos aquí es porque realmente nos interesa esta área. Así que ya hemos hablado, ya hemos visto por lo menos qué significa pues como tal las siglas de FoodMaps, ¿no? Bueno, pues no, solamente para recapitular ahí, pues FoodMap per se es un acrónimo, ¿de acuerdo? Es un acrónimo que viene de una palabra en inglés. Las palabras en inglés que están aquí es que en español vendría a ser oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, ¿no? Ahora bien, hoy en día ya se sabe que la dieta baja en FoodMaps ha venido de menos a más. Antes se ha hablado de que a lo mejor es un protocolo ahí que si no te funciona nada, pues entonces es una dieta, pero hoy en día ya se sabe que es la primera línea para el tratamiento de intestino irritable. ¿De acuerdo? Pero bien, mucho ya sabemos esto, pero lo de dónde realmente ha surgido el concepto, de dónde es que realmente se originó esto, ¿no? Bueno, primeramente no se originó hace 10 años, como muchos creen, o hace 15 años. Todo esto ya se ha venido desde hace mucho tiempo. Simplemente no se le había dado un nombre per se. ¿Ok? Esto viene principalmente por ahí de los años 60, de los años 65, 67, los años 70. Bueno, poco en poco se ha visto X o Y detallito que a lo mejor es lo que simulalmente cuando un paciente va con un gastroenterólogo le dice, no, quita los lácteos. Nada de lácteos, nada de grasas, nada de esto, nada que le van quitando nada. Pero realmente todo eso viene porque todos los primeros estudios por allá de la lácteos, por ejemplo, la lactosa, pues se hicieron en los años 60. Así que sí, ahí es cuando se empezó a relacionar de que los lácteos generaban estos síntomas gastrointestinales, lo cual pues le quitaban los lácteos, una dieta libre de lácteos, simple y sencillo, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar más al respecto a ello. Solamente les ponía aquí esta imagen para que vean que no, el concepto no es algo relativamente reciente, que se aterrizó relativamente reciente, sí, pero no es algo nuevo. Así que vamos a indagar un poquito más a detalle. Ahorita les está hablando de la lactosa. ¿Por qué siempre empiezo con la lactosa? Porque, pues bueno, creo que es el de los más comunes. Así que el primer indicio de algo por allá fue en 1965, donde se describió una asociación entre la diarrea y la hipolactasia, que pues es la deficiencia de de la lactasa per se, a lo cual se empezó a utilizar o como ya de línea base, si el paciente refería que tenía alguna sintomatología asociada al consumo de lactosa, se quitaba la lactosa. Así de simple, ¿no? Y esto se empezó a medir ya incluso en estudios clínicos con toma de biopsias, o sea, etcétera, principalmente el intestino delgado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Pues de una dieta baja o libre de lactosa. Sin embargo, esta dieta libre de lactosa, que todavía me sorprende incluso que a la fecha
pues muchos medios, tanto los que no se han actualizado tristemente, siguen recomendando solamente quitar los lácteos. Desde 1960 se supo que quitar solamente los lácteos no mejoraba la sintomatología al 100%. Sí mejoraba el paciente, pero no al 100%. O sea, todavía tenía ciertos síntomas, ¿no? Así que quizás era algo más. Por lo cual, posteriormente se empezaron a hacer otros estudios por ahí de los 70, finales de los 70, principios de los 80, en el 78, 83 más o menos, se empezó a reportar una mejoría también cuando los pacientes que tenían una diarrea principalmente crónica se veían beneficiados por una dieta libre de fructosa. Por ejemplo, a lo mejor ahí sí han escuchado de que la fructosa que es muy mala, principalmente por los diabéticos, ¿verdad? De que el plátano ni lo toques ni lo voltees a ver porque se te va a subir el azúcar. Bueno, ustedes ya saben que eso es el día con día. Sin embargo, por allá de los años 70, 78, sí se empezó a ver esto. Se empezó a ver esto principalmente la diarrea. ¿Por qué? Bueno, principalmente lo que es la fructosa, o sea, bueno, los moléculas más pequeños, carbohidratos más pequeños que son los disacáridos y los monosacáridos, tienen una propiedad que tienen acarrear agua, o sea, son más osmóticos. Entonces, de hecho, es algo que también podemos tener, entonces los doy como un tip en la consulta. Muchas de las ocasiones que un paciente tenga intestino irritable con diarrea, en muchas de las ocasiones es porque tiene intolerancia ya sea a la lactosa o a los monosacáridos, ¿no? Y esto no es nuevo, esto se sabe desde muchísimo tiempo atrás. Ahora ahí en los años 70 le estoy mencionando, que es cuando se empezó a ver que esta dieta libre de fructosa mejoraba en este tipo de pacientes con una diarrea crónica. Entonces, por allá del 83, se hizo ahí un primer indicio ahí de un infante por allá, que lo cual se notó que mediante una prueba de hidrógeno per se demostró, que la diarrea y la mala absorción de la fructosa mejoró con una reducción de la misma. Esto dio hincapié a que posteriormente distintos estudios empezaran a hacerse, etcétera, a lo cual también se empezó a tener resultados, pero no solamente de la fructosa, también de cuando se combinaba la fructosa con el sorbitol, que es otro tipo de FODMAP, ¿no? El sorbitol, que por ejemplo hoy en día está muy presente pues en diferentes edulcorantes, ¿no? Esencialmente. Así que estas dietas empezaron a hacer protocolos incluso con estas dietas. Sin embargo, y ahora sí que creo que fue un muy grande problema en su época, es que estas dietas no se describieron. No sé si han puesto ahí a investigarse algún artículo y demás, y de repente le sale pues de X o Y protocolo de dietético y a lo mejor y sí le dice que tuvo buenos resultados, pero ¿dónde está la dieta? Sí, ya me dijiste que esto, pero ¿cuál es la dieta? Bueno, mismo problema en aquel entonces, ¿no? O sea, sí se vio esto que tenía una mejoría principalmente con los alimentos que combinan fructosa y sorbitol, pero nunca se describieron las dietas. Bueno, otro también son los oligosacáridos. ¿Y quién no ha escuchado, creo yo, que ahí les llega un paciente y más, perdón, que acá en México es bien común y más donde yo vivo, que es en Sonora, es súper común decir de que no, las tortillas de harina que aquí se consumen mucho me caen como en feria. Yo dejé las harinas porque no, yo no las puedo ver, o sea, si alguno de ustedes por ahí en alguna ocasión se viene para México y viene para Sonora, es muy común consumir este tipo de alimento. ¿Ok? Porque pues, sí están muy buenas, ¿no? Aparte, pues las hacen con mantequita de puerco. Pues. Bueno, dejando de lado eso, ya se empezó a ver, como les comento, por allá del mismo 80-87 aproximadamente, que se empezó a ver una respuesta sintomática cuando con los fructooligosacáridos, que es un tipo de oligosacáridos, principalmente aquellos que son utilizados como endulzantes o edulcorantes, ¿no? Así que la inducción de estos síntomas per se ya se reportó como tal de los fructooligosacáridos y los galactooligosacáridos por allá en 1990, ¿ok? ¿Cuál es el detalle con los oligosacáridos? Evidentemente vamos a hablar más al respecto de ello. Sin embargo, les voy dando aquí como para que ustedes hagan de su conocimiento. Los oligosacáridos tienen una función muy particular dentro del cuerpo, son prebióticos. O sea, los prebióticos, chicos, son esencialmente el alimento para los probióticos, ¿no? Recapitulando un poquito lo que ya se sabe. Así que los prebióticos como tal tienen la característica de que son fermentados.
fermentados tanto como las bacterias buenas como las bacterias malas, ¿no? Los prebióticos, pues hay esencialmente dos tipos de prebióticos. Uno, que es un prebiótico específico para la bacteria que ya trae perdón, ese es un simbiótico, ¿no? Hay simbióticos que también traen prebióticos y los cuales son los prebióticos específicos para la bacteria o que son para todos. En el caso del pan integral, por ejemplo, o no sé, la harina que les mencionaba, las tortillas de harina, pues empezó a reportar todo este tipo de alimentos, esencialmente de los más básicos, ¿no? Que vendría a ser el pan y todos esos, cuando se valoran como realmente como prebióticos. Es cuando les comento, muchas de las ocasiones a lo mejor los prebióticos, que sí son buenos, pero hay que tener en cuenta cómo lo vamos a dar. Yo personalmente recomiendo dar prebióticos después, no al principio, o sea, por lo mismo, porque son fermentados, pues son fermentados tanto por las bacterias buenas y por las bacterias malas, y muy probablemente el paciente ya traiga una disbiosis. Así que si le damos alimento a las bacterias malas, por más probiótico que le demos, de todas maneras el paciente va a seguir y va a continuar con sintomatología. Bueno, acerca ya de los polioles per se. Los polioles, chicos, pues y eso se hace desde antes y hasta la fecha. La gran mayoría de los polioles son edulcorantes, ¿no? Ahí está el manitol, ahí está el sorbitol, ahí está el xilitol, bueno, pues, terminan en el nol, ¿no? Entonces, por allá en los años también los 60 es cuando se empezaron a reportar, o sea, esto tiene bastante, no creen que es algo de los 2000, no, tiene mucho. Así que es cuando se empezaron a reportar que los del consumo de estos edulcorantes empezaron a asociar con los síntomas gastrointestinales, por lo cual allá del año 1982 se encontró que la fructosa y sorbitol, como estaba mencionando, conjunto, presentaban sintomatología. Hoy en día ya sabemos que no solamente están presentes los polioles en los puros edulcorantes, también están presentes en muchos alimentos. Un ejemplo claro es la manzana, en la cual están en conjunto los polioles junto con también la fructosa. Otro ejemplo por poder decir, a lo mejor los champiñones, o solamente de puros polioles, pues el aguacate. ¿Ok? Son alimentos saludables, sí, muy saludables, pero pues estos pacientes, en algunos, si más si tienen intolerancia, sí les pegan la torre. Bueno, entonces, y ahorita les estaba hablando de que todo esto se empezó a ver poco a poco y empezamos a tener ahí los resultados y demás en los años, pues en el siglo pasado. Sin embargo, todo esto de que estaban como que los estudios desbalagados, ¿no? O sea, uno decía esto y luego todo aquello y luego se reportó esto por aquí, luego esto por allá, pero ¿qué tienen en común? O sea, por cómo podemos agrupar todo ese tipo de carbohidratos y realmente ponerle un nombre a ello, ¿ok? Entonces, por allá el año 2004 es cuando la Universidad Monash en Australia, pues hizo eso, esencialmente, lo que les acabo de decir. A ver. ¿Sabe todo esto? Este estudio se tiene de deporte, este reporte aquí, este reporte allá, Vamos a todo compilarlo, vamos a establecer un nombre y empezar a hacer investigación acerca de ello. ¿Ok? Que es cuando surgió el concepto de FoodNet, como tal, allá en el 2004. A lo cual, después de que se estableció el concepto, pues múltiples líneas de investigación salieron. Porque una cosa es que ya tienes el nombre, ok, ya le pusimos un nombre y apellido a esto, pero ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es empezar a hacer un tratamiento, ¿ok? A hacer líneas de investigación para realmente empezar a implementarlo, lo cual, primero que nada, se empezó a medir el contenido de estos fumos en los alimentos mediante cromatografía líquida de alta eficacia, HPLC o espectrometría de masas. Después empezaron a hacer, ya después que se tuvo los primeros resultados, ok, ya sabemos que es este contenido de estos alimentos, empezamos a poner los lineamientos dietéticos. Segundo, ya pusimos eso, demostrar la eficacia per se. También hay que poner, evidentemente, porque para que no se vaya a tomar que este es un estándar de oro, a delimitar los abusos que pueda tener esta dieta, las contraindicaciones, cómo educarlo, porque eso realmente es una dieta un poquito complicada de seguir para algunos pacientes. Y ahora sí, ya que se tuvo todo esto, vamos a desparrajarlo a todo el mundo para que realmente se empiece a hacer todo, ¿no? Fue algo muy inteligente que hicieron ellos, de hecho. O sea, tomaron su grupo ahí de investigación ahí en la Universidad de Monash, ya que hicieron todos estos lineamientos hasta cuando llegaron a la etapa de la implementación a nivel mundial. Ese de equipo se hizo para todos lados. Por allá se fue una Europa, por allá se fue una América, por allá se fue una Asia, para todos lados. Y como ahora sí que propagándose como los gremlins, todos lados empezó a propagar este conocimiento. Y es lo que a la fecha sabemos.
gracias a todo este concepto, ¿no? Que se empezó por la Universidad Monash. Ahora